Buenas tardes, muchachos. Hoy les voy a compartir lo que son los programas de vigilancia epidemiológica ocupacional, que son los resultantes del diagnóstico de salud que sale cuando hacemos las historias clínicas de tipo laboral. Vamos a compartir entonces la pantalla y nos vamos acá. Nos vamos acá, sistemas de vigilancia epidemiológica. ¿Listo? Entonces, estos sistemas de vigilancia epidemiológica en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, primero que todo está dado por la normatividad legal vigente, es decir, toda empresa está obligada a identificar sus riesgos, independientemente de qué actividad económica tenga y a qué sector laboral pertenece. Entonces, es necesario que la empresa identifique cuáles son las condiciones de mayor riesgo, de mayor riesgo en la labor de sus trabajadores y que se pueden asociar a la complejidad del proceso productivo que ellos estén desarrollando. ¿Cómo se ingresa a un sistema de vigilancia epidemiológica? Lo importante, lo primero, es que los trabajadores tienen que ir a hacerse sus exámenes ocupacionales. De los exámenes ocupacionales sale unas condiciones de diagnóstico de la población laboral de esa empresa. Y de acuerdo a los diagnósticos que surjan, si algunos diagnósticos están asociados a los factores de riesgo de esa actividad, el médico ocupacional va a sugerir que se implementen unos sistemas de vigilancia epidemiológica, que son unas estrategias que van a integrar objetivos, procedimientos, instrucciones y recursos con el fin de proteger al trabajador en su entorno laboral. Entonces, es el médico ocupacional el que va a identificar unas patologías asociadas posiblemente a factores de riesgo de tipo laboral. Entonces, estos programas de vigilancia epidemiológica nos va a permitir proteger al trabajador en el entorno laboral en donde él se mueve. Entonces, se busca detectar metódicamente, por ejemplo, la contaminación, las concentraciones de diversas sustancias, los contaminantes que se puedan dar en los ambientes de trabajo y también identificar y cuantificar esos factores de riesgo para asociarlos a enfermedades o lesiones que puedan darse por una exposición prolongada o una exposición excesiva. Entonces, cuando hacemos los sistemas de vigilancia epidemiológicos ocupacionales, vamos a hacer dos tipos de intervenciones. Uno es la intervención que se haga en el ambiente de trabajo y otra es la intervención que se haga en el trabajador. Entonces, los que se hacen a nivel de el ambiente de trabajo van a involucrar todo lo que es el monitoreo de los factores de riesgo, la evaluación de los factores de riesgo y concomitantemente el control de estos factores de riesgo en ese ambiente laboral. Las intervenciones que se hagan en el trabajador, entonces es identificar cuáles son los factores que tiene individualmente cada trabajador, ya sea por su personalidad, por su herencia, por su genética, por toda esa carga hereditaria que él traiga. Entonces hay que identificar factores de riesgo individual en las condiciones de salud de ese trabajador, identificando entonces síntomas o signos que van a ser consignadas en la historia clínica. Hay que entonces observar su comportamiento porque muchas veces los accidentes de trabajo son por negligencia o son por omisiones que puede hacer el trabajador. Y hay entonces que motivar y capacitar en el uso adecuado de los elementos de protección personal y del trabajo seguro. A través de el seguimiento de unos indicadores resultantes de este manejo en los sistemas de vigilancia epidemiológica, se puede medir el impacto del desarrollo integral de los componentes, tanto ambientales como individuales.
Los programas entonces de vigilancia epidemiológica en seguridad y salud en el trabajo son los de riesgo psicosocial, de riesgo químico, de conservación auditiva, de neumoconiosis, aquí está mal, de desórdenes musculoesqueléticos, de riesgo biológico y de riesgo cardiovascular principalmente. Entonces, un programa en epidemiología de seguridad y salud en el trabajo, un programa de vigilancia, entonces es una herramienta metodológica que nos va a implementar la gestión necesaria para poder conocer los riesgos, controlarlos, evaluarlos y mirar cuáles son las patologías que puedan impactar la salud del trabajador y que van a alterar, pues al alterar la condición de salud de ese trabajador, también puede alterar el rendimiento de ellos y la productividad. Entonces se hace de acuerdo a la actividad económica de la empresa y se basa en unas guías. Esas guías son las GATIS. Anteriormente se llamaban GATIS o ahora se llaman GATIS. Además de las evidencias de condiciones de salud que es dado por la empresa ocupacional que haga los exámenes de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo. Para esto entonces nos vamos a guiar en unas resoluciones, unos decretos que son los que fundamentan el establecimiento de estos sistemas de vigilancia epidemiológico en las empresas, como son la resolución 1016 del 89, donde dice que se deben desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, el decreto 1295, que dice que se debe procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y los ambientes de trabajo, el decreto 1530, donde se habla de priorizar los riesgos y controlarlos y de desarrollar programas de vigilancia epidemiológica. Y tenemos la resolución 2844 del 2007, la 3676, la 2646, la 1013 del 2008 y las GATIS y sus riesgos específicos. Antes se llamaban GATISO, ahora se llaman GATIS, por seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los documentos que se necesitan para poder hacer un programa de vigilancia epidemiológico? Entonces, lo primero, tenemos que tener la política de la empresa, cuál es el compromiso que tiene la empresa ante las condiciones de salud de los trabajadores, cuál es el objetivo que tiene la empresa para montar un programa de vigilancia epidemiológico, la matriz de peligro, que es lo que ya ustedes saben hacer. Anteriormente se le llamaba panorama de riesgo, hoy se le llama matriz de peligro. Hay que realizar un análisis del ausentismo, es decir, por qué los trabajadores están dejando de ir a trabajar, por enfermedad general, por enfermedad laboral, por accidente de trabajo, por enfermedad común. Entonces hay que hacer ese análisis del ausentismo, eso se hace mes a mes, hay que mirar cuál es la accidentalidad de esa empresa, hay que mirar cómo están las mediciones ambientales, qué reportan, están por encima de los valores esperados, están dentro de los límites normales. Eso es importante, que cada empresa realice las mediciones pertinentes de acuerdo a sus factores de riesgo. Hay que hacer evaluación del puesto de trabajo para ver si en qué se está fallando, o sea, cuáles son las condiciones que se deben mejorar para que ese trabajador no se enferme. Es importante tener el diagnóstico de salud, que es como el compendio que queda después que el médico ocupacional hace todos los exámenes ocupacionales, sea de ingreso, sea periódico, para esa empresa. Y hay que hacer encuestas o análisis de morbilidad donde los trabajadores digan su sentir, cómo se sienten, cómo están trabajando, y hacer evaluaciones biológicas y tener en cuenta los paraclínicos que se le hayan pedido a estos trabajadores. Entonces, un sistema de vigilancia epidemiológica consiste en, primero, hacer una identificación del factor de riesgo. Es decir, vamos a hacer una matriz, vamos a valorar el daño posible o probable de que ocurra. Vamos a ver cuál es la vulnerabilidad que tiene cada individuo de enfermarse y hacer seguimiento a esos casos. Entonces, tenemos primero la identificación del riesgo, valorar el posible daño que pueda ocurrir, hacer una información de la vulnerabilidad o la factibilidad que tiene esa persona de enfermarse y hacer seguimiento a los sintomáticos, es decir, los casos en los que ya se haya presentado alguna alteración.
Para eso tenemos que tener en cuenta que en una empresa pueden haber grupos de exposición similar. ¿Qué es eso de grupos de exposición similar? Es el grupo de trabajadores que por su cargo o por el oficio van a tener la misma probabilidad de enfermar o de lesionarse porque su exposición es similar. Entonces, como se exponen a una condición de riesgo similar que está presente en el ambiente de trabajo, si se enferma uno, por ejemplo, de discopatías y son las mismas condiciones para el otro, pues entonces el resto del grupo tiene la misma posibilidad, la misma probabilidad de enfermarse. Entonces, grupos de exposición similar son aquellos grupos que comparten el mismo factor de riesgo. Y entonces al tener el mismo factor, la misma exposición al factor de riesgo, van a tener la misma probabilidad de enfermarse. Tenemos entonces que decidir cuándo es un trabajador sano, cuándo es un trabajador sintomático, cuándo es un caso sospechoso o probable y entonces cuándo es un caso comprobado. Entonces, trabajador sano, pues aquel que definitivamente no tiene ningún síntoma, caso sintomático, aquel en donde ya el trabajador nos está diciendo que tiene síntomas relacionados y decimos que es sospechoso porque pues todavía no hemos hecho una comprobación con un análisis concienzudo y sistemático del puesto de trabajo. Entonces, ya los casos comprobados es cuando nosotros podemos hacer mediante estudios de puesto de trabajo, de mediciones ambientales, de encuestas de morbilidad, ya nosotros podemos decir que el agente de riesgo es el que nos está causando esa patología. Las fases de un programa de vigilancia, entonces, lo primero hay que caracterizar el evento que se va a vigilar, o sea, qué es lo que queremos vigilar. Debemos identificar el riesgo y cuál es el nivel de control que podemos hacer de ese riesgo, que es lo que ustedes han hecho durante todo este tiempo. Mirar cómo fue el diagnóstico de salud y qué recomendaciones dio el médico ocupacional. Y entonces de ahí priorizamos cuál es el evento a vigilar dentro de todos los que se nos presenten, cuáles son los que pueden tener las peores consecuencias y es prioritario comenzar a vigilarlo. Y necesitamos tener una metodología de cómo vamos a hacer la intervención de estos trabajadores. Entonces, ¿para qué es importante el programa de vigilancia epidemiológica? Primero, porque nos va a permitir ser como eficientes, ¿no? Entonces, nos va a aumentar la productividad de la empresa, nos va a hacer disminuir el índice de ausentismo, de enfermedades profesionales, de accidentes de trabajo, optimizando recursos y procesos, y esto va a redundar en un bienestar de la población trabajadora y de igual forma pues nos va a ayudar a hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico precoz de las enfermedades, sobre todo de las de tipo laboral. ¿Cómo se organiza el sistema de vigilancia epidemiológica? Entonces es un ciclo PHBA, entonces igual como cuando hablábamos del decreto, lo primero es planificar es pues cómo vamos a organizar ese programa, qué vamos a hacer, el ejecutar, cómo vamos a verificar que lo que nosotros hicimos, lo que nosotros planificamos e hicimos está bien. Entonces esto se verifica o se audita y luego se encuentra cuál es el impacto que tuvo ese sistema de vigilancia y tenemos que hacer una mejora. Si encontramos que los indicadores no son los mejores, pues tenemos que actuar, y actuar es enmendar el error, hacer un programa de mejoramiento continuo. Entonces el sistema de vigilancia epidemiológica se organiza siempre como un ciclo PHBA: planificar, hacer, verificar, actuar. Entonces, ¿cómo planeamos? Lo primero, definimos cuál es el evento y la población que queremos vigilar. O sea, vamos a vigilar ruido, entonces vamos a hacer un programa de vigilancia de ruido o de acústico. ¿Qué población vamos a vigilar? Pues la población que está mayormente expuesta, que está expuesta a grandes niveles de ruido, mayor de 85 decibeles, de 80 a 85 decibeles, que tiene una exposición en tiempo mucho mayor. Entonces definimos, el evento es ruido, o sea que es un
programa de prevención del ruido, de prevención de hipoacusia, y la población a vigilar son los que están más expuestos al ruido por más tiempo y en mayor cantidad de decibeles. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación? ¿Cuántos de estos trabajadores ya están quejándose de hipoacusia, de irritabilidad, de cefalea? ¿Qué nos reportó las condiciones de diagnóstico de salud que nos emitieron los médicos ocupacionales? Vamos a plantearnos cómo va a estructurarse el programa y vamos a definir unas estrategias y unas actividades para evitar la hipoacusia o la complicación de esa hipoacusia en estos trabajadores. ¿Qué vamos a hacer para que el ruido no siga siendo un factor de riesgo para el resto de los trabajadores? Entonces, tenemos planear y gestión en salud, y entonces tenemos que irnos a los exámenes médicos, a los paraclínicos que se le hayan hecho a esos trabajadores. En dado caso, si hay que mirar con qué se cuenta el botiquín, eso ya es en caso de urgencia. Miramos entonces qué reportó el diagnóstico de salud de la empresa, si hay registro ya de enfermedad profesional por ruido o de enfermedad común, de pronto de otitis o de hipoacusia por otro motivo, y vamos a registrar si alguno de los trabajadores se ha accidentado por esta causa o ha dejado de ir a laborar, es decir, un ausentismo por este evento que nosotros queremos estudiar. Entonces, para ello nos vamos a la matriz de riesgo y miramos entonces, por ejemplo, si en la matriz de riesgo ruido nos da en rojo o nos da en amarillo, es decir, rojo quiere decir que es alto y amarillo o naranja que es verde. Entonces vamos a mirar cuáles son las mediciones ambientales, cómo está la dosimetría de ruido, qué nos aportan las sonometrías. Acuérdense que la dosimetría de ruido es cuánto de verdad está haciendo ese trabajador expuesto a ruido, él individualmente. Y ya la sonometría nos dice es el ruido ambiental. Investigamos y analizamos si por esta causa ha habido algún accidente de trabajo y monitoreamos los factores de riesgo. Entonces vamos a mirar cómo están los equipos, cómo están las máquinas generadoras de ruido, si se le están haciendo controles o no, si se están haciendo los estudios pertinentes de dosimetría, de sonometría, ¿listo? Y si a los trabajadores se le están haciendo los exámenes ocupacionales y las audiometrías. Vamos entonces a hacer un planteamiento y estructuración. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, hacemos una descripción de los antecedentes laborales relacionados con esa enfermedad dentro de la empresa. Vamos a decir, bueno, miren, en el año 2019 se presentaron tantos trabajadores con hipoacusia. En el 2015 fueron tantos y la curva nos va en aumento, es decir, que se nos están volviendo sordos los trabajadores. Vamos a hacer una descripción de la patología, qué es la hipoacusia, por qué es el ruido, qué es la hipoacusia, cómo se da la hipoacusia, qué clases de hipoacusias hay, cómo funciona, cuál es la fisiología de la hipoacusia, qué debemos hacer para prevenir la hipoacusia, es decir, todo lo que podamos decir y que nos ayude a que el trabajador también pueda entender lo que es su patología. Vamos a hacer unas definiciones operativas, no solamente de la patología, sino cómo se mide el ruido, por ejemplo, qué elementos de protección se deben utilizar y qué parámetros vamos a tener en cuenta para definir si hay ruido o no ruido dentro de la empresa. Hay que plantearse entonces unos objetivos, qué es lo que yo pretendo hacer con este sistema de vigilancia epidemiológica de ruido y cuál es la meta a la que quiero llegar. Disminuir el índice de hipoacusia, disminuir la prevalencia, disminuir las secuelas, qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, el objetivo general siempre debe identificar, describir y controlar la prevalencia de esa enfermedad que se está observando en ese grupo exposicional y que se pueda decir exactamente que en ese grupo se está presentando tal patología, describimos esa patología y poder hacer el control de la prevalencia.
Los objetivos específicos se están encadenando entonces a determinar los casos a través de instrumentos y explicar ese evento para poder definir estrategias de intervención. Es decir, con el objetivo específico nosotros queremos hacer intervención en la población. Nos tenemos que colocar metas como cuáles, como reducir el ausentismo, metas como controlar la prevalencia de la enfermedad, metas como controlar las secuelas o disminuir las secuelas. Entonces, las metas tienen que ser metas que podamos alcanzar en un mediano plazo. Y vamos a definir unas estrategias o unas actividades para poder llevar a cabo ese sistema de vigilancia epidemiológica, como son definir cuáles van a ser nuestras fuentes de información, o sea, de dónde vamos a tomar la fuente de información, de los registros de ausentismo, de las condiciones de salud, de las mediciones ambientales. ¿Quién nos va a dar eso? ¿Quién se va a encargar de darnos a nosotros las condiciones de salud? ¿Quién se va a encargar de manejar o mirar el ausentismo? Tenemos que definir en qué registro o qué formato se va a llevar eso que hemos encontrado como fuente de información. Hay que definir con qué recursos, con qué dinero se cuenta para poder mirar el ausentismo, para hablar de condiciones de salud, para poder hacer dosimetrías, para poder hacer sonometrías, y vamos a definir con qué indicadores vamos a evaluar nosotros que ese programa de vigilancia epidemiológica realmente está impactando en nuestros trabajadores. Y por último, definimos pruebas y una periodicidad de cada cuánto vamos a hacer esas actividades. Analizamos e interpretamos la información que nos dé y determinamos qué métodos vamos a utilizar para nosotros alcanzar la meta. Determinar cuáles son las actividades de intervención, o pudiendo ser esas actividades con métodos de tipo correctivo, es decir, porque ya hay un daño, o preventivo para evitar el desarrollo o la aparición de la enfermedad. En el hacer, entonces, ya acá vamos a ver, a llevar a cabo todo lo que hemos planeado. Entonces podemos hacer capacitaciones, trabajos seguros. Lo más importante entonces es que en el hacer todo lo que se haya planificado se pueda plasmar o hacer realidad. Y cuando verificamos es mirar cuál es el impacto que ha tenido nuestro programa de vigilancia. Entonces, uno, verificar si ha habido realmente un control de los factores de riesgo, y para eso vamos a utilizar los indicadores. Y en el actuar es cuando ya hemos visto lo que hemos hecho y lo hemos auditado, verificado, entonces vamos a preguntarnos qué pasó. ¿Por qué el indicador no nos dio como esperaba? O si de pronto nos dio, qué bien. ¿Quién pudo fallar? No como para buscar culpables, sino para poder solucionar problemas que hayan quedado pendientes en el hacer o en el ejecutar. ¿Cuándo se puede mejorar esa situación? ¿Dónde se tiene que actuar para mejorar esa situación? ¿Por qué se debe mejorar? Porque cuáles serían las consecuencias si esto no lo arreglamos, y cómo vamos a hacer para cumplir realmente la meta. Y entonces cuando ya nosotros actuamos, volvemos a otro nuevo ciclo de planificación, hacer, verificar y actuar. Entonces, eso es como un recorderis, digamos así, de lo que lleva un programa de vigilancia epidemiológica. Siempre llevará una introducción, un objetivo general, un objetivo específico. El programa siempre lleva una justificación del por qué es necesario hacer del por qué y del para qué es necesario hacer un programa de vigilancia epidemiológico. Vamos a hacer un pequeño marco teórico de acuerdo a la patología que nosotros estemos investigando. Se buscan cuáles son los factores de riesgo ocupacional asociados a esa patología en esa empresa. Definimos para este caso qué es un caso sano, qué es un caso sospechoso y qué es un caso confirmado,
Y luego se tiene que hacer como un pequeño resumen, una pequeña historia natural de la enfermedad desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, dando los datos de la empresa, cuál es esa población o grupo exposicional en estudio. Se hace una encuesta o un cuestionario de morbilidad según la patología. Por ejemplo, si es para ruido, se haría una encuesta para ruido, pero si es, por ejemplo, osteomuscular, hay un cuestionario que se llama cuestionario nórdico, que se puede utilizar como para que los trabajadores refieran qué es lo que les está doliendo, dónde les está doliendo. Luego se va a las condiciones de diagnóstico de salud de la empresa de acuerdo con la patología que se esté estudiando. Por último, se analiza el ausentismo de esa empresa de acuerdo a esa patología, de acuerdo a si hay accidentes de trabajo relacionados a esa patología y si hay alguna enfermedad profesional asociada a esa patología. Y a estos trabajadores entonces se le va a hacer seguimiento, no solamente de las patologías, sino también del ambiente donde ellos están trabajando. Entonces, el programa de vigilancia epidemiológica se fundamenta en dos pilares. Uno es en la parte ambiental, controlar la parte ambiental donde está inmerso este trabajador y controlar los factores individuales que tiene cada persona de enfermar. ¿Para qué entonces nos sirve? Pues para evitar que el trabajador se nos siga enfermando o se nos complique. Tenemos que decir entonces cuáles son las actividades dirigidas al trabajador, es decir, las capacitaciones, cada cuándo se van a hacer las capacitaciones, en qué se van a capacitar, quién será el responsable de hacer esa capacitación, por cuánto tiempo se van a hacer, cada cuánto se van a hacer los exámenes médicos y de laboratorio, qué tipo de examen de ingreso periódico, qué laboratorio se necesita, cada cuánto hay que hacerse. Hay que hacer análisis de puesto de trabajo, hay que hacer las actividades dirigidas al ambiente para poder hacer el monitoreo de los factores de riesgo, qué mediciones se tienen que hacer según el riesgo, cuáles son los valores límites permisibles para ese riesgo y cómo está ese factor de riesgo en cuanto a valor límite permisible, cómo está, si está por encima, si está por debajo, si lo cumple o no lo cumple y qué sistema de información vamos a tener primero para encontrar la información, segundo para guardarla y tercero para difundir. Entonces, el sistema de información es pues cómo se va a manejar la información del programa. Hay que mirar también con qué recursos físicos, es decir, con qué recursos locativos se cuenta, con qué recurso humano, con qué recurso financiero. Hay que establecer entonces responsabilidad por niveles. Cada quien va a tener actividades que le van a ser asignadas y esa actividad va a tener un tiempo de ejecución y un responsable. Y esa persona pues se responsabiliza, como su nombre lo indica, de esa actividad que quedó a su cargo. Hay que siempre decir cómo vamos a evaluar a la gente, cómo se va a evaluar el impacto del programa y qué indicadores pues se van a utilizar. Eso entonces, muchachos, es como a grandes rasgos lo que significa un programa de vigilancia epidemiológica. Entonces, recuerden que los programas de vigilancia epidemiológica es de ley que cada empresa lo deba tener. Es un ciclo, exactamente esto, un ciclo de planificar, hacer, verificar, actuar, que nos va a permitir aumentar la productividad, disminuir el ausentismo, optimizar recursos y mejorar la salud de la población trabajadora, haciendo un diagnóstico oportuno de las enfermedades y disminuyendo el riesgo de la complicación. Entonces es importante pues tener en cuenta esto porque esto es lo principal que se necesitan, los documentos relacionados, la política de la empresa, la matriz de riesgo, el análisis del ausentismo, las mediciones ambientales, la evaluación de puestos de trabajo, las condiciones de diagnóstico de salud, las encuestas o análisis de morbilidad y las encuestas biológicas o paraclínicas. Entonces, muchachos, eso era todo lo que les quería compartir. Nos vemos entonces en una próxima clase.